Estamos de regreso y ahora vamos a conversar con el doctor Roger Pingo Jara, rector de la Universidad Particular de Chiclayo. El tema que hoy vamos a tratar es la reforma de la ley universitaria. Esto ha sido realmente una intención ya desde hace varios gobiernos. Esta vez el gobierno del presidente Ollanta parece ser que tiene el interés del caso a tal punto que existe una abundancia de proyectos que se están discutiendo ya en las comisiones respectivas, sobre todo la de educación, en el Parlamento Nacional. Doctor Roger Pingo, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Buenos días, señor Royo. Siempre es un gusto. Gracias. Usted está participando, usted es autoridad universitaria, está participando en la ANR, ustedes también han presentado un proyecto de ley al Congreso de la República. En principio conozcamos las particularidades de este proyecto, que es lo que seguramente a muchos también les interesa aquí conocer. Claro que sí, yo le agradezco su pregunta. La Asamblea Nacional de Rectores, desde el año pasado, justo en Chiclayo, se aprobó el nuevo proyecto, la propuesta de ley universitaria. En junio fue. Y consta de lo siguiente, ¿no? En el país, en algunos sectores están por la votación universal y otros que se siga la elección en base al sistema actual en través de lo que ya conocemos. Entonces, la ANR ha propuesto en ese punto, que es un punto de debate, en que cada universidad, de acuerdo a su realidad, opte por el sistema correspondiente, ¿no? La opinión de muchos entendidos, y si vamos al campo del Congreso, algunos opinan de que la votación universal debe darse solo para las universidades nacionales y no para las particulares y privadas. Lo que ha hecho la ANR en su proyecto en este punto es que cada universidad se adecue a lo que su estatuto le rija. Otro punto de la propuesta de la ANR es la creación del Vicerrectorado de Investigación, que sí lo están considerando los demás proyectos. Otro punto importante también es que las autoridades en ejercicio continúen hasta su periodo que le corresponde, ¿no? Si el rector A vence el 2014, el rector B vence el 2015, en fin, culminan su periodo y convocan a elecciones de acuerdo a la nueva ley universitaria, ¿no? Y los demás beneficios que ya hemos hablado en el término de acreditación universitaria. Es en resumen el proyecto de la ANR, pero los puntos que marcan las distancias son dos. Es votación universal y que la ANR cese, y por ende cesen los rectores, vicerrectores, decanos. Eso me estoy refiriendo a los otros proyectos. A ver, entendamos, vamos entendiendo su proyecto. La actual ley universitaria rige del año 1983, Ajá. ¿verdad? Esa es la que hasta el momento ustedes están respetando, ¿no es cierto? La que está se está vigente aplicando, en el país. está vigente en el país. Muy bien. Hay un interés marcado de este gobierno por hacer las reformas que ellos pretenden en la ley. Ahora usted dice, pero afectando la autonomía universitaria, claro, que está consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú. ¿A qué me refiero? Por supuesto, esa es la ley marco, ¿no es cierto? Así es. Me refiero porque ellos pretenden crear, el caso del proyecto de ley del congresista Tejada, pretende crearle el Consejo Nacional de Educación, pero que dependa del Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Educación Superior. Entonces el Estado pretende controlar todo lo que es el sistema universitario. Entonces ahí ya hay un punto que preocupa, ¿no? Otro proyecto como el congresista Rimarachín pretende ya eliminar la ANR y crear la Superintendencia Nacional de Universidades. Eso es algo preocupante, y que el Congreso designe parte de sus miembros. El Congreso hasta la fecha no designa ni miembros del BCR, del Tribunal Constitucional. Todo el tiempo que ha pasado estaría politizando el sistema universitario. Entonces hay muchos riesgos, como también la votación universal puede tener sus ventajas como tiene sus desventajas, porque obviamente en los niveles nacionales existe el riesgo del terrorismo y tantas cosas. Entonces, en la medida que esto se politice, ya se pierde la esencia, que es la parte académica, ¿no? Ahora, ustedes están en desacuerdo de la votación universal. ¿Por qué? Por lo que ya acabo de explicar de los riesgos, que se politiza, pero la ANR en su proyecto ha dejado en libertad a que las universidades que crean conveniente opten por la votación universal o por el sistema actual. Cada universidad es libre de por su autonomía a optar por uno de los dos sistemas. Lo hemos puesto en el proyecto. Entonces, si la Universidad Nacional X desea ser universal, se respeta por la autonomía. Y si la universidad tal desea ser bajo el sistema actual, igual. Esa es la propuesta de la ANR. Los otros proyectos no consignan eso, imponen el universal, y ahí hay el riesgo que he explicado. Claro. Cada año el Congreso asume un nuevo presidente de comisiones, y esta vez la tuvo el señor Daniel Mora, sí, que le quedan 3 semanas. Desde julio del año pasado.
que la tiene el señor, que pertenece a las filas de Perú Posible. Perú Posible hasta ahora siempre ha dicho que va a abogar por la autonomía universitaria. Era de entender entonces que habría una afinidad para con el proyecto de la Asamblea Nacional de Rectores, pero en el camino han habido discrepancias. Claro, ¿Qué pasa ahora? le agradezco. Al inicio de la gestión del señor Daniel Mora, el congresista, él quiso hacer suyo nuestro proyecto. Pero a lo largo de su año de gestión ha habido cambios, a tal punto que él ya adelantó opinión en el programa Cuarto Poder de la semana pasada. Entonces, tendrá sus razones, pero que la bancada de Perú Posible, hasta donde hemos podido conversar, no comparte. No es colegiada, entonces su opinión, por supuesto, personal. Porque el Perú Posible siempre ha estado a favor de la autonomía universitaria. Esto no es primera vez que el gobierno pretende hacer esto. En la gestión anterior, al del señor Mora también quisieron hacer lo mismo y no tuvieron el respaldo correspondiente, porque esta es una ley que tiene que debatirse artículo por artículo, técnicamente hablando. No se pueden eliminar las instituciones, hay que fortalecer las instituciones y el Estado no puede, en mi opinión, controlar al 100% toda la política universitaria. Más bien puede brindar las facilidades para que se fortalezca la acreditación universitaria, mayor presupuesto para la investigación científica, en fin, y pueda coadyuvar. Claro, porque es uno de los actores. Eliminar la ANR es descabezar el rumbo de las universidades, Por supuesto, en buena cuenta. por supuesto. Es lo que podemos entender acá. Y Así ellos es. quieren, el señor Rimarachín, si no Así es. me recuerdo, usted me dice, ya ha presentado este proyecto para eliminar la ANR Así y es. también que se vayan todos los rectores. Todos, vicerrectores, decanos, se hacen en sus funciones. El señor Tejada también plantea lo mismo, crear el Consejo Nacional de Educación, la ANR vigente, pero también se van sus autoridades y se convoca elecciones. Entonces, no les permiten a las autoridades culminar su periodo, lo cual obviamente nosotros consideramos que técnicamente eso no es correcto. Y la ANR ya pasa, en el proyecto del señor Tejada, la ANR pasaría a ser ya una institución más, pues, ¿no? O sea, ya el poder político lo tendría el Consejo Nacional de Educación, dependiendo del Ministerio de Educación. Ahora, pero el señor Mora va a argumentar que seguramente él ha llevado todo un procedimiento, varias actividades descentralizadas en las cuales ustedes han participado, en los CRI respectivos, 5 CRI, y tienen y agrupan las universidades del país. A estas alturas, faltan 3 semanas para que se, digamos, elaboren los dictámenes en cada comisión y pasen a la discusión del Pleno. Claro. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Ya, le explico brevemente lo que ha hecho el señor Daniel Mora a nivel nacional. Yo estuve en Piura cuando él llegó con el secretario Tejada y 2 congresistas más. Se ha escuchado solo una parte, que es a un grupo de la Federación de Docentes y de ustedes universitarios. Luego estuvo en Lima, pero cuando él ha ido al oriente, al sur y al centro no ha tenido quórum, por lo tanto no ha habido actas a raíz de este tema de su trabajo, ¿no? Entonces consideramos que la ANR tiene que ser escuchado como ANR en la Comisión de Educación del Congreso y poder sustentar técnicamente, y luego ya los congresistas, con el derecho que le da la Constitución, puedan debatirlo o artículo por artículo o por acumulación de proyectos, pero de una manera adecuada, porque justamente el tema es el tiempo, que consideramos que en 3 semanas no puede ir, como se dice, a carpetazo, ¿no? Y luego al pleno en años y medianoche a quererlo aprobar. Un proyecto que, ojo, va a regir, en mi opinión, los próximos 30 años, porque es una reforma, un cambio, que como usted conoce, los cambios nos hacen pensando en 5 o 10 años y no en 20 o 30 años, donde está en riesgo la calidad de la educación superior, que es el objetivo central. Entonces, expectativas que nosotros tenemos como NR es que obviamente haya una reflexión, una autocrítica, un análisis técnico en la comisión y eso quede para la siguiente legislatura. Suponiendo que pase para el pleno, bueno, en el pleno ya con mayor, digamos, número de participantes, las diferentes bancadas puedan también considerarlo esto para la siguiente legislatura y pueda debatirse técnicamente como estamos explicando. La idea es que no haya apresuramientos para que no se concreten errores. Exactamente. Porque de esto podemos estar lamentando de inmediato, porque imagínese, hacer elecciones universales en las universidades nacionales es, como usted dice, correr muchos riesgos. Sí. Y no estamos para eso a estas alturas, ¿no? Claro, o sea, el gobierno del presidente Humala debe, justamente como usted dice, valorar eso, porque de lo contrario, en mi opinión y de la ANR, es un retroceso en el avance que ya se ha tenido en la calidad universitaria, que obviamente el país lo necesita. La ANR está de acuerdo con una nueva ley universitaria, pero en base a lo que estamos explicando, no de Ahora, la manera. Le agrego una pregunta. Me preocupa lo que ha dicho la ministra Patricia Salas, que ha presentado también un proyecto, ¿no es cierto? Ella es de la idea de que hay que usted lo puede explicar mejor, hay que hacer
un Consejo Nacional, Claro, ¿cierto? Pero Educación superior. subordinado al Viceministerio de Educación Superior. Entonces el Poder Ejecutivo controla y obviamente pues todo el sistema universitario, que prácticamente sería lo que estamos explicando. Entonces la autonomía tiene que respetarse y, en nuestra opinión, las entidades que tenemos a la fecha, como el CONEAU, que rige la acreditación, la NR, deben ser respetadas y fortalecidas para mejorar los procesos en coordinación con el Ministerio de Educación, con las comisiones respectivas, ¿no? Pero no se puede pretender controlar todo el sistema universitario en base a lo que estamos nosotros sustentando, defendiendo la autonomía universitaria. Muy bien. Consideramos que los procesos Sí. de acreditación, como lo hemos demostrado en todo este tiempo, en la gestión del doctor Orlando Velázquez Benítez, que ha sido reelegido como presidente de la NR, mejorar la educación. Lo estamos logrando en un proceso, pero eso para nosotros ya sería una interrupción de lo que se ha avanzado, un retroceso. Bueno, lamentablemente estamos viendo otra vez que finalmente sobre este tema tan importante que es la reforma de la educación o de la ley de educación superior, más va a pesar los colores políticos antes que técnicos. Lamentablemente hay que decirlo, estamos ante un riesgo inminente por eso precisamente. Así es. Y eso es lo que tiene que saber la población. Aquí hay mucha gente involucrada dentro de la comunidad universitaria, los docentes, los estudiantes y también los padres de familia, Claro, por eso, que tienen aquí que ver mucho en ese sistema. Así es, un llamado a los congresistas de cada región del país para que puedan conocer más de cerca estos proyectos y no se vea que de repente con un proyecto personal o de 2 o 3 congresistas que están apuntando, en nuestra opinión, al retroceso que ya expliqué, sino más bien pensar en el beneficio del país, y ya hemos hecho los contactos respectivos para que se pueda conocer con mayor detalle el proyecto de la Asamblea Nacional de Rectores, que, repito, deja abierta la posibilidad que cada universidad se decida por el sistema. Continúa el trabajo, las autoridades continúan con su gestión y en la siguiente elección convocan elecciones de acuerdo a lo que aprueben en el Congreso de la República. Muy bien. Doctor Roger Pingo, muchas gracias por acercarnos a esta información que seguro va a también levantar aquí mucha polémica, no solamente en su universidad, sino en todas las universidades, y la preocupación para mantenernos siempre vigilantes del trabajo que hacen nuestros parlamentarios, que a estas alturas ya deberían haberse pronunciado, pero no lo han hecho hasta el momento. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, buen día. El rector de la Universidad de Chiclayo estuvo dialogando con nosotros, nos vamos a la pausa y regresamos.